Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que se encuentren bien, amados hermanos, por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 30. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído, Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando, Señor, a las vidas de cada uno de mis hermanos. Sé tú, Señor, ministrándonos con tu palabra. Sé tú, Señor, tomando control absolutamente de todo. Amado Padre, toma control del tiempo, del espacio, de todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, amado Dios, para que nada nos distraiga. Amado Padre, asimismo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos enseñe tu palabra, nos revele tu verdad y asimismo también que nos convenza de pecado, justicia y juicio, amado Dios. Solamente tú, amado Padre, conoces nuestros defectos, nuestras debilidades, y también sabes cómo estamos delante tuyo, cómo está nuestra vida espiritual, también la conoces. Amado Dios, háblanos, Señor. Háblanos, amado Padre, en esta mañana. Si estamos aquí, Señor, es con ese propósito de poder escuchar una palabra tuya, de poder, Señor, escuchar algún mensaje, alguna frase, algo, Señor, que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, amado Padre, porque solamente tú conoces cómo nos encontramos actualmente. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra? Bien, amados hermanos, todos nosotros sabemos y tenemos el conocimiento de que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? ¿La gracia de quién? De Dios. Un regalo no merecido. Eso significa la gracia. La fe, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Todo aquel que crea que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, tiene vida eterna. Tendrá vida eterna. Amén. Entonces su palabra dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. No por obras, eso dice su palabra, ¿verdad? Eso nos dice su palabra, amados hermanos, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago más que tú. No. La salvación sabemos que viene por aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que así dice su palabra. Pero aquí nos dice algo más. Tal vez nosotros solamente tengamos la mentalidad de decir, bueno, con el simple hecho de decir que yo creo en Jesucristo o que ya acepta a Jesús como mi Salvador, ya está, listo, ya soy salvo. Hermanos, no funciona así. Aquí en el versículo 31 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. Eso quiere decir que nuestra fe, nuestra confianza en Jesús invalida todo lo que Él nos ha dejado escrito. En pocas palabras, ¿la Biblia está escrito por gusto? Aquí nos dice, de ninguna manera. No, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir? Con nuestra fe confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a cumplir la palabra de Dios por fe.
¿Me dejo entender? Amados hermanos, nosotros tenemos que tener el conocimiento y saber que la Biblia se ha escrito con un propósito. En primer lugar, de hacernos conocer a nosotros nuestros pecados, nuestras faltas y cómo estamos delante de Dios. ¿Y cuál será nuestro destino si seguimos con la vida que tenemos actualmente? ¿Verdad? También la Biblia nos enseña cuál es el camino que nosotros debemos de tomar para tener la salvación, para poder estar en el reino de Dios. En este caso, la Biblia se ha escrito con el propósito de hacernos conocer nuestros pecados y saber que a través de Jesucristo podemos ser salvos, podemos tener la vida eterna, que Él perdona nuestros pecados, que Él nos limpia de toda maldad. Como dice su palabra en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice su palabra. En este caso, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña eso. Ahora, la Biblia solamente es para enterarnos de la condición en la que nos encontramos, de todas las cosas que hizo Jesús en la antigüedad, antes que nosotros existiéramos, todo lo que hizo Jesús con sus discípulos, solamente es para enterarnos. No, hermanos, no es por eso. La Biblia ha sido escrito como un modelo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de vida. Jesús aquí nos dejó enseñanzas de cómo nosotros debemos de vivir, cómo podemos luchar contra nuestras tentaciones, qué tenemos que hacer en nuestros momentos difíciles, cómo contrarrestar los ataques del enemigo, en este caso del diablo, del mundo y de la carne, cómo poder buscar cada vez más la presencia de Dios, y así consecutivamente podemos seguir. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de vivir para agradar a Dios. La Biblia nos enseña cómo nosotros podemos ser buenos padres, buenos esposos o esposas, buenos hijos o hijas, buenos hermanos o hermanas, buenos prójimos, buenos hijos de Dios. La Biblia nos enseña todo eso. Es como si fuera un manual que nosotros lo podemos tomar de esa manera para poder vivir delante de Dios agradable. Hermanos, su palabra nos dice esto. Es imposible agradar a Dios sin fe. En este caso, para poder agradar a Dios, tenemos que tener fe. Pero su palabra también nos dice que una fe sin obras es muerta. Su palabra dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y justamente eso nos dice aquí. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? No, hermanos, no, hermanas, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir? Nuestra fe que tenemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nuestra fe que nosotros creemos de que existe nuestro Dios, que existe el reino de los cielos, tenemos que demostrarlo con nuestras obras, porque Dios no quiere que solamente tú o cada uno de nosotros nos llenemos la boca diciendo, yo amo a Dios, yo creo en Jesucristo que Él murió en la cruz por mis pecados, yo creo que Dios es bueno, yo voy a congregarme, etcétera y etcétera y etcétera. Su palabra dice que este pueblo solamente me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Dios no quiere que tú lo honres de labios. Dios no quiere que cada uno de nosotros o que todos nosotros solamente lo honremos de labios para afuera, sino que también lo honremos con nuestras acciones, con nuestra mentalidad, con nuestro corazón. Dios quiere que nosotros lo honremos con todo nuestro ser. Y justamente eso dice su palabra. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. En pocas palabras, nuestra mente tiene que alabar a Dios, nuestro corazón tiene que alabar a Dios, nuestra alma, nuestro ser, todo nuestro cuerpo tiene que alabar a Dios.
¿Se dan cuenta? En este caso, amados hermanos, para demostrar nuestra fe en Él, tenemos que demostrarlo con nuestras obras, cumpliendo la palabra de Dios. Yo sé que todos nosotros teníamos conocimiento de ello, pero ya que te diga eso la palabra de Dios, es distinto, ¿verdad? ¿A quién no le incomoda la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios, hermanos, te incomoda, es porque Dios conoce las intenciones de tu mente, los pensamientos de tu mente, las intenciones de tu corazón. Dios conoce cada paso que tú das. Dios conoce todo lo que tú haces. En este caso, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, muchas veces nos sentimos incómodos, no nos sentimos conformes, ¿verdad? No estamos a gustos, no queremos escuchar ya más la palabra de Dios porque nos incomoda, porque en pocas palabras Dios está desnudando nuestra alma, está sacando a relucir todo lo malo, todos nuestros defectos que nosotros podamos tener. Para nosotros puede ser algo incómodo, pero para Dios, en cambio, Dios es y quiere y es su voluntad que todos nosotros podamos entender su palabra, porque la única forma que nosotros cambiemos, la única forma que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados es entendiendo su palabra, es comprendiendo su palabra. De eso se trata, hermanos. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que demostrar nuestra fe viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado trazado aquí en su palabra, en la Biblia. Su palabra también nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Jesús es el único camino que nos llevará al reino de los cielos, al reino de Dios. Y para poder llegar al reino de Dios, tenemos que seguir por ese camino. Y para poder seguir por ese camino que Jesús nos ha trazado, es necesario que nosotros vivamos conforme a la palabra. Porque si no vivimos conforme a la palabra, es imposible mantenernos en ese camino. Porque este camino que Jesús nos ha trazado requiere mucho esfuerzo, mucha renuncia, mucha disciplina, mucha dedicación, pero sobre todas las cosas, mucho amor. ¿Amor a quién? A Dios. El amor te va a impulsar a seguir adelante. El amor a Dios te va a impulsar a seguir perseverando. Por eso la palabra de Dios nos dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solamente los valientes, porque hermanos, se requiere mucha valentía para decir, renuncio a mis sueños, renuncio a los placeres de esta carne pecaminosa, renuncio a todo aquel y a todo que me pueda alejar de mi amado Dios. Renuncio a aquello. Si esta persona me aleja de Dios, pues entonces me alejo de Él. Si esto que antes miraba, que antes escuchaba, me aleja de Dios, pues entonces lo saco de mi vida. ¿Se dan cuenta? Pero ojo, no me malentiendan, porque yo he leído ya comentarios que tal vez no me dejo entender. ¿Está bien? Con respecto cuando yo digo de que yo me alejo de una persona, no quiere decir que ya no le voy a hablar, que ya lo deseché y que ya ni siquiera puedo verlo. No, porque no tiene lógica. ¿Saben por qué? Porque si no, ¿quién le va a hablar del evangelio a esa persona? Eres tú. Si no, a lo que yo me refiero para dejar entender es que nosotros como hijos de Dios ya no podemos tener una amistad con una persona que no congrega, con una persona que no vive conforme a la palabra de Dios. Porque hermanos, su palabra de Dios también nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene la justicia con la injusticia. Por más que tú creas que esa persona tiene buenos valores, tiene unos padres buenos que lo han formado, que estudia, trabaja, etcétera, etcétera y etcétera, esta persona en sus consejos no te va a decir congrega
ora, ayuna, confía en Dios. No te va a aconsejar conforme a la palabra, sino te va a aconsejar conforme a su criterio, conforme ve la vida. Y nosotros, hermanos, no. Nosotros tenemos que recibir palabra de Dios para que nos aliente, para que nos fortalezca, para que nos anime a seguir adelante. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos que rodearnos con personas que nos acerquen más a Dios. Nosotros tenemos que rodearnos con personas que nos acerquen, que nos pueda acercar, que nos pueda ayudar cada vez más a conocer a Dios. Y también recordemos algo. Su palabra dice que Dios no quiere oidores olvidadizos, Dios quiere hacedores de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuánta es tu fe, hermano? ¿Cuánto es tu fe, hermana? ¿Y saben por qué pregunto esto? Porque su palabra dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Si yo te pregunto cuánto es tu fe, entonces tú tienes que decirme, mira, esto es lo que yo hago. Me estás demostrando tu fe con tus obras, porque una fe sin obras es una fe muerta, de nada sirve. De nada sirve, hermanos. Y cuando yo digo, o bueno, no yo, sino la palabra, perdonen hermanos, sino la palabra dice que nosotros tenemos que demostrar nuestra fe con nuestras obras, quiere decir que en el momento de aflicción, ¿cómo demuestro mi fe? Confiando en su palabra. Su palabra dice que yo tengo que seguir confiando en Dios, que Dios me consuela en medio de mis tribulaciones, que Dios es mi pronto auxilio, que Dios es mi socorro. Entonces yo tengo que confiar. Si yo estoy pasando por una necesidad, entonces tengo que actuar conforme a la palabra. Su palabra me dice que Él va a suplir mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra dice que Él conoce mis necesidades incluso mucho antes de que yo le dijera, ¿verdad? Ahora, si yo estoy pasando por alguna prueba, por alguna tentación, su palabra ¿qué nos dice? Que Dios no da tentaciones más de lo que nosotros podamos resistir. Bueno, perdón, no es que Dios da, Dios no permite tentaciones más de lo que nosotros podamos resistir, porque Dios no tienta a nadie, sino es el diablo quien nos tienta. Amén. Y si quieren unos ejemplos, lo tenemos. La historia de Job, que el diablo fue donde Dios para decirle que deseaba tentar a Job, y Dios permitió de que el diablo toque la vida de Job, ¿verdad? Que le llene enfermedades, que le quite todo lo que tenía, hijos, ganados, todo. Y Job no pecó. Job dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y así también tenemos un ejemplo que Jesús dijo cuando habló con Pedro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandear tu vida, pero yo he rogado para que no te falte la fe. Entonces, el diablo siempre va a pedir poner tentación en nuestras vidas. En este caso nosotros tenemos que demostrar nuestra fe en medio de las tentaciones y decir, no. Jesucristo me dijo, vela y ora para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta? Jesús siempre nos da una salida ante cualquier problema que podamos tener. Así que, amados hermanos, espero no haberlos hecho confundir. Sé que ustedes comprenden y entienden. Eso es lo que quiere decir la palabra. Nuestra fe, amados hermanos, tenemos que demostrarlo con nuestras obras. Si no, de nada sirve. De nada sirve, hermanos. Dios no va a venir a llevarse, Jesucristo no va a venir a llevarse a una iglesia que solamente diga con sus labios, yo honro a Dios, yo alabo a Dios, yo creo en Él. Pero con tus obras demuestras todo lo contrario. Jesucristo va a venir a llevarse a una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Jesucristo va a venir a llevarse a una iglesia que haya guardado su palabra. Porque eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. También su palabra dice, en el libro de Lucas, si no me equivoco, en el capítulo 11, versículo 28, espero no equivocarme,
nos dice: bienaventurado todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que la palabra de Dios guardarla. Y cuando habla de guardarla, quiere decir que lo pongamos por práctica, que lo hagamos, que lo cumplamos, hermanos. En esta mañana Dios nos está enseñando eso. Dios no quiere que solamente te llenes la boca diciendo que crees en Él. Dios no quiere que solamente nos llenemos la boca diciendo: mi fe y mi confianza está en Él. Si tu fe y tu confianza está en Él, entonces demuéstramelo con tus obras. Eso nos dice Dios. Entonces ahí está la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Cuánta fe yo tengo en Él? Para poder darme cuenta de la fe que yo tengo en Él, tengo que mirar hacia atrás. ¿Para qué motivo? Para ver mis obras, todo lo que yo he hecho. Oro, ayuno, predico el Evangelio, confío en Él cuando estoy pasando situaciones difíciles, no honro y alabo el nombre de Dios con mis acciones, glorifico el nombre de Dios con mis pensamientos, con mi corazón, con todo mi ser. ¿Lo hago o no? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. También, amados hermanos, también tienen que saber, Dios conoce cuánto nosotros nos esforzamos por estar bien delante de Él. Dios también sabe que nosotros muchas veces pecamos y fallamos, nos arrepentimos, lloramos, ¿verdad? Delante de su presencia. Él lo sabe, hermanos. No te preocupes, Él conoce cuánto tú te esfuerzas. Dios dice, en su palabra de Dios dice, que Él conoce nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. También su palabra dice que nadie podrá burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios sabe, hermano, cuánto tú te esfuerzas por cumplir la palabra de Dios. Y aún en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros defectos, de nuestros errores, seguimos esforzándonos. Y está bien, hermano, de eso se trata el Evangelio. Caernos, equivocarnos. Está permitido porque al fin y al cabo fallamos, pecamos, muchas veces somos débiles. Está bien, hermanos. Pero siempre, hermanos, tenemos que levantarnos y seguir caminando, mirando nuestra mirada en Jesucristo. Él tiene que ser nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Hermanos, Él está dispuesto a cambiar. Obviamente, hermanos, con esto lo que estoy diciendo no estoy incitando de que pequen lo que quieren, igual luego se arrepienten y siguen. No se trata de eso, porque eso sería jugar con la misericordia y el amor de Dios. Y como les digo una vez más, Dios no puede ser burlado. Dios sabe cuánto tú te esfuerzas, como también Dios sabe si realmente no te estás esforzando y simplemente le estás restando importancia a lo que dice su palabra. Dios también sabe si de todo lo que tú conoces de la palabra de Dios, cuánto tú lo cumples y qué cosas no estás cumpliendo. Y si no lo estás cumpliendo, ¿por qué motivo? Tal vez por no conocer la palabra, por nuestra ignorancia. No sabemos y cometemos muchos pecados, pero también sabe Dios que aún conociendo la palabra, pecas. Y si pecas, muchas veces no es porque desconoces, simplemente porque quieres hacer caso omiso justamente a eso. Un ejemplo, tú sabes que no tienes que fornicar, pero tú simplemente tratas de hacer caso omiso y sigues fornicando. ¿Por qué? Porque es algo, un placer que a ti te agrada. Y no quieres renunciar a ello. Ahí está un ejemplo. Y así puede ser muchas cosas, como la mentira, la hipocresía, el alcohol, la droga, el cigarro, etc. Amén. Pero Dios sabe cuánto nos esforzamos, hermanos. Así que vamos a orar para pedirle ayuda a Dios. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Tú, amado Padre, Señor, en esta mañana nos has enseñado que nuestra fe, Señor, tenemos que demostrarlo con nuestras obras. Nuestra fe, Señor, tenemos que cumplirla y demostrarla cumpliendo tu palabra. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Nosotros somos conscientes, Padre. No nos excusamos,
No tratamos de excusarnos, Señor. Nosotros sabemos que muchas veces, conociendo tu palabra, no lo cumplimos, simplemente porque no queremos renunciar a eso que tanto nos gusta o nos agrada. También, amado Padre, somos conscientes de que tal vez estamos muy esclavizados del pecado y nos cuesta muchas veces renunciar a eso que nos aleja de ti. Por eso, amado Padre, en esta mañana te entregamos a ti, Señor, nuestras cargas y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vencer todas las tentaciones que podamos tener, amado Dios. Ayúdanos, amado Padre, porque solamente tú, Señor, puedes transformar y cambiar la vida del ser humano. Solamente tú, amado Padre, puedes hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos, Padre. Solamente tú, Padre, puedes obrar en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, delante tuyo, con nuestros defectos, con nuestras debilidades y con todo lo malo, Señor, que podamos tener. Aquí estamos, Señor, delante tuyo, dispuestos, Señor, a cumplir tu palabra, dispuestos, Señor, a que tú obres en nuestra vida, que tú moldees nuestra mente, que tú renueves y sanes nuestro corazón, que tú cambies, Señor, todo lo malo que pueda haber en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones, hermanos.